Alcalde Federico Gutiérrez, gracias por aceptar esta llamada de 6am y es nuestra primera entrevista, así que lo celebro mucho. Bienvenido. Julio, un abrazo, hombre. Primero que todo, pues felicitaciones por este nuevo proyecto, a vos, a todo el equipo y feliz año. ¿Qué es esto de la caravana Carvajal, alcalde? ¿A dónde estamos llegando? Lo de la caravana de Calarcá es algo que conoce muy bien el país, Julio. El 23 de julio del 2024, en un operativo en Antioquia del Ejército Nacional, en un solo operativo se pudo haber desmantelado más del 50% de las disidencias FARC, porque en camionetas de la UNP, que son del Estado, del gobierno, se movilizaba alias Calarcá, jefe de las disidencias FARC, pero además otros líderes guerrilleros, pero además movían menores de edad, armas y dinero en efectivo. Esas personas fueron capturadas. Después fueron liberadas por hacer parte de un proceso de paz o unas conversaciones con las disidencias de las FARC. Y lo cierto es que Calarcá ha sido uno de los mayores asesinos de policías, de soldados, de población civil en los últimos años. Estas personas habían sido capturadas y las dejaron en libertad. Lo que muestran los estudios y las investigaciones recientes es que esta gente ha utilizado la figura de voceros de paz o todas esas figuras que les ha dado el gobierno nacional, que en mi concepto no es nada diferente a tener licencia para movilizarse, para matar y para traquetear, porque esas estructuras se han fortalecido. Y además hay un tema grave que tiene que ver sobre todo Colombia, pero también sobre Medellín. El año pasado los ataques terroristas en Medellín contra las torres eléctricas de EPM fueron generadas por el Frente 36 de las FARC, que son estas disidencias de la Calarcá, que esa sección la lidera directamente alias Primo Gay. En ese operativo, Julio, se hubiera capturado gran parte de esos bandidos. Los dejaron en libertad y siguen delinquiendo. El gobierno de Estados Unidos investiga también, por ejemplo, el hecho donde murieron 13 de nuestros policías en el helicóptero, que al parecer fueron cargas instaladas explosivas del Frente 36 de las FARC. Todo ese tipo de cosas es lo que vamos también no solo descubriendo, sino criticando. Y ojo con el tema de las células urbanas de las FARC en las ciudades, que eso es lo que también a nosotros nos preocupa y hacemos también la alerta desde la ciudad de Medellín. Alcalde, ustedes han insistido muchísimo y ha dicho usted específicamente la paz total es ese instrumento utilizado para fortalecer económica y militarmente esas estructuras ilegales. ¿Cómo actuar y qué decirle al gobierno nacional, que usted ha dicho insistentemente que esto está ocurriendo, pero sigue todo el proceso de paz total y el acercamiento con estos grupos? Buenos días, Juan Carlos, ¿cómo estás? No, a mí lastimosamente la impresión que me da es que así nos fuimos hasta que termine este gobierno. Este gobierno, Petro, lo único que ha hecho es darle garantías a las estructuras criminales. Saben lo que ha ocurrido y siguen hablando con estas estructuras criminales. Es que lo que se evidencia en esos documentos y en el hecho del retén que hizo el ejército es que esta gente se movilizaba, delinquiendo en arma, en camionetas del Estado de la UNP. O sea, el mismo Estado protegiendo a los peores criminales. Mire, aquí el mensaje es muy claro. La paz total lo que ha servido es para que se fortalezcan el ELN, el Clan del Golfo, disidencias FARC y todas las organizaciones criminales. La paz real es tener el control del Estado. La paz real es que tengamos un ejército, una policía, unas fuerzas militares fortalecidas. Pero eso ya será tarea del próximo gobierno. Sí. Lastimosamente, así nos fuimos seguramente, y lo que vemos es que estas estructuras las han premiado y al próximo presidente le tocará es enfrentar. Sí. Alcalde, con los buenos días, usted y el gobernador Rendón se han puesto de acuerdo en una lucha común contra esto que usted está denunciando, con aquello de que el gobierno les ha dado licencia para matar. Pero cuando usted conversa con el gobernador y cuando habla con las fuerzas militares del departamento, ¿no se les está persiguiendo a estas estructuras criminales? No es solo que puedan andar libremente y que si se les detiene se les deja libres, sino que tampoco se les persigue. Espinosa, ¿cierto? Sí, señor. Buenos días, feliz año. Espinosa, mire, yo no puedo tener más cariño por las fuerzas militares y por la policía, pero todos sabemos cuál es la realidad. Ellos tienen una instrucción clara, y lo cierto es que aquí ni a disidencias FARC, ni a ELN, ni a otras organizaciones se les ha combatido como se tiene que combatir. Y dígame usted qué puede pensar, por ejemplo, el ejército cuando hace un operativo de estos.
de los más importantes en los últimos años, contra cabecillas de estructuras FARC, y que después ven cómo liberan a quienes ellos también capturaron. No nos digamos mentiras, aquí hemos tenido una fuerza pública que queremos, que hay que fortalecer, y por eso yo lo que digo es que si alguna tarea tiene también el próximo gobierno, es realmente estar del lado del ciudadano, del lado de nuestra fuerza pública, querer y respetar a nuestra policía, a nuestro ejército, a nuestras fuerzas militares, fortalecerlas y que de verdad haya una lucha frontal en contra de las estructuras criminales. Y no son los únicos que se han sentido con licencia para matar o para cometer delitos. Mire todas las estructuras criminales en el país, muchas se sienten protegidas alrededor de mesas de paz, como por ejemplo lo que han establecido aquí en Itagüí con muchos de estos líderes de organizaciones criminales que tienen contacto directo con el gobierno nacional. El gobierno nacional habla más con los jefes de estructuras criminales que con alcaldes y gobernadores elegidos democráticamente. Ahí sí hay un reproche contra nosotros permanentemente, pero contra las estructuras criminales no existe reproche. Entonces, esa es la realidad. Nosotros llevamos ya más de 2 años de gobierno. Yo solo espero que estos meses que quedan de este gobierno, esta ingobernabilidad, pasen rápido y que pedirle a quien vaya a ser el próximo presidente que esa es una de las prioridades más importantes. Alcalde, ayer hablamos aquí con uno de los representantes de estas disidencias de Calarcá. Incluso se había hecho un análisis de con cuáles grupos supuestamente había posibilidades de acercamiento y se mencionaban las de Calarcá. En un panorama donde hay tantos grupos delincuenciales diversos actuando en tantas regiones, ¿cómo se puede identificar claramente que una acción como las que usted ha relatado sea específicamente de un grupo? Félix, buenos días. Espero que estés bien de salud, que ayer vi la noticia. Sí, bueno, muchas gracias. Félix, vea, 2 cosas. Primero, está muy claramente identificado que ese operativo del ejército, quienes se movilizaban ahí eran del Frente 36 de las FARC, para hablar puntualmente, que tiene influencia en esas zonas. El tema de la investigación de la muerte, del asesinato de nuestros 13 policías, Amalfi, todo indica que son disidencias FARC. Y no solo es una investigación que tiene Colombia a través de sus instituciones, sino que también lo tiene el gobierno de los Estados Unidos, porque ese helicóptero era de propiedad de los Estados Unidos. Eso fue parte inclusive de la agenda de lo que tuvimos cuando estuvimos en su momento hablando con representantes, senadores, tanto demócratas como republicanos, con Departamento de Estado, y es un tema que tiene en la mira también el FBI y el gobierno de los Estados Unidos. Las investigaciones de los atentados, por ejemplo, en Medellín contra las torres eléctricas, es directamente el Frente 36 de las FARC, liderado por Calarcá y por alias Primo Gay, lo dice la inteligencia. Al otro día de esas acciones, en Medellín se realizaron un allanamiento y se pudo capturar a alias El Tío o a alias Astre del Frente 36 de las FARC, ya en la ciudad de Medellín. Entonces, aquí hay cosas que son delicadas. Yo lo que he dicho es, ojo que esta gente se fortaleció. Los únicos que han ganado con la paz total han sido las estructuras criminales, se fortalecieron financieramente y militarmente. Y eso es gravísimo porque están muy fuertes. El país va a tener una tarea muy fuerte de ahí en adelante cuando haya un cambio de gobierno, porque esas estructuras va a haber que enfrentarlas. Y ojo con esto, Félix, lo único que están haciendo, ELN, disidencias FARC, Clan del Golfo, otras organizaciones criminales, es ganar tiempo. Porque ahora que van viendo que se va agotando este periodo de este gobierno, vuelven y dicen que ahora sí quieren la paz y que se junten y que un solo propósito. Miren, no se les puede creer nada, son personas dedicadas al narcotráfico, al oro ilegal, están acabando con el medio ambiente, están acabando con la vida de nuestros policías y soldados, de población entera. Entonces, sí, a esta gente no hay que seguirle hablando de procesos de paz, esta gente hay que combatirla, son mafiosos, sí, y eso es lo que hay que hacer. Dígame qué tema ideológico hay detrás, por favor. Sí. Ninguno, mafia. Alcalde Fico, hay un precedente que pues a más de uno nos puso la piel de gallina, el tarimazo allá en Medellín, cuando el presidente y otros, pues, altos funcionarios rodearon al gobernante con todos estos criminales de Antioquia. Pero para ser un poco, digamos, equilibrados en el planteamiento de esta pregunta, déjeme ponerle esta perspectiva. La razón que da el gobierno es que antes se negociaba con todos estos pillos, pero por debajo de la mesa, y que ahora lo está haciendo, pues, transparentemente, supuestamente. Y
acaba de ocurrir el tema de Barranquilla, Castor y estos otros que querían llevárselos para allá y pues hubo mucha oposición. ¿Usted qué responde a eso? Pero no solamente Castor, sino Castor y su combo. Castor y su combo. 45. Sí, Castor y sus banda. 40, sí. Ali Baba y sus 40. ¿Qué responde usted a eso? Bueno, no, Ali Baba y sus 40 ladrones fueron los que derrabaron a Medellín, que van más de 51 imputados, incluyendo el jefe de la banda, que es otro cuento. Pero de este tema, por ejemplo, en particular, Juan Diego, buenos días. Yo te diría lo siguiente: si alguien negoció con las estructuras criminales por debajo, pues que responda. Pero cuando yo fui alcalde, nosotros capturamos más de 180 cabecillas y todas esas personas que están en la cárcel de Itagüí, la gran mayoría, fueron capturadas en nuestro gobierno entre 2016 y 2019, con apoyo de la Fiscalía, de la Policía, del Ejército e inclusive muchos de ellos que eran pedidos en extradición con el gobierno de los Estados Unidos y con la embajada, y en ese momento estaba el embajador Kevin Whitaker y se hicieron operaciones grandes. Y en ese sentido, esas personas hoy negocian con el gobierno. Lo del tarimazo, miren, no hay un acto más infame contra las víctimas que el tarimazo. El presidente viene a Medellín, no se reúne ni con un gobernador, ni con un alcalde elegido democráticamente, ni con los gremios, ni con la comunidad, sino que manda a sacar de la cárcel, además de manera irregular. Hay investigaciones hoy en la Corte Suprema sobre cómo le dieron libertad temporalmente a estas personas y cómo los trasladaron a una tarima. Lo grave es que el presidente Petro no solo se puso al lado de ellos, se puso del lado de ellos. Eso era un símbolo muy importante. ¿Dónde los parqueó? ¿Dónde los puso? Al frente de la alcaldía, entre la gobernación y entre la alcaldía. Un reto institucional y además tipos que nos amenazan permanentemente, tipos que siguen cometiendo delitos. Esa fue la realidad. Entonces, el tarimazo lo conoce ya la gente. Y lo que querían hacer ahora con Barranquilla, que en buena hora también el alcalde Alex Char advirtió lo que podía pasar. Entiendo que el gobierno nacional se echó para atrás, pero además yo creo que era un insulto a Barranquilla, a la comunidad y por supuesto a las autoridades locales. Pero vuelvo y le digo, nosotros ya sabemos cuáles son las condiciones y las reglas de juego bajo las cuales estamos jugando. Alcalde, nos toca seguir aguantando y seguir avanzando. Alcalde, precisamente acá en Caracol Radio se revelaron informes de inteligencia y también lo que usted decía de Primo Gay, de cómo muestra abiertamente los drones que usan en contra de la población. ¿Cómo entender precisamente esos movimientos de estos grupos que están en proceso de paz en esas células ya urbanas, que ya están migrando en Antioquia, Bogotá, o sea, ya están tomando fuerza ya en ciudades principales? Es que lo grave de esto es que cogieron demasiada fuerza. Y mira lo que tú señalas sobre el tema de alias Primo Gay, dedicado al tema de droga, al tema de extorsión, al tema, por ejemplo, de los ataques terroristas en Medellín. Mira, el último ataque terrorista sobre una de las torres de energía de EPM fue a 10 minutos de la alcaldía, en carro. No estamos hablando de una zona lejana, ni estamos hablando pues de una zona rural lejana. No, estamos hablando de cómo esta gente tiene capacidades urbanas, de cómo las líneas, de cómo generan terror permanentemente, de cómo se dedican a la extorsión, y no solo son las FARC. Yo he venido advirtiendo un tema que me parece demasiado grave, y hablar de esto significa correr un riesgo inmenso con las condiciones que hoy tienen las estructuras criminales. Pues lo voy a poner otra advertencia. 2019, terminando nuestro gobierno anterior, se dio uno de los golpes más duros y más importantes al ELN. Se capturó a alias Mono Clinton, jefe del bloque urbano de guerra del ELN. Se capturó en Castilla, aquí en Medellín, Comuna 5. Este tipo es uno de los tipos más peligrosos que hay en el país. Había sido condenado a 40 años de cárcel por secuestro, extorsión, terrorismo, una cantidad de delitos. 40 años de cárcel. El país sabe dónde está en este momento ¿dónde está Mono Clinton? Lo dejaron libre. Lo dejaron libre hace unos pocos meses porque lo nombraron gestor de paz para ir de nuevo a buscar al comando central del ELN que para reiniciar diálogos. Usted sabe el peligro que representa el tipo y el golpe que se logró de parte de las autoridades colombianas en el 2019 y que hoy ya está libre. Y nadie habla de eso. Jefe del bloque urbano de guerra del ELN, libre hace pocos meses porque el gobierno nacional, el gobierno Petro, lo nombró vocero de paz también. Dígame por Dios en qué estamos. Entonces hay una cantidad de temas, claro, Calarca es famoso porque lo cogieron,
el otro Primo Gay, el otro. Pero mire la cantidad, revisen ustedes mismos, como periodistas, cuánta gente han sacado de la cárcel de estas organizaciones criminales, cuánto tiempo le había costado a las autoridades colombianas capturarlos, y ya simplemente están libres. Esa es la realidad. Pero mire, alcalde, tratemos de buscarle una noticia amable a esta entrevista. El presidente de la República ha dicho que su gobierno ha cumplido con algo, y es que Colombia sea el destino turístico de Sudamérica. Y eso, pues, lo compromete a usted y a su ciudad. Los extranjeros y los nacionales somos fascinados con visitar Medellín. Hablemos del impacto de esa noticia del presidente. ¿Usted ha sentido el crecimiento, sobre todo en lo que genera la cadena de productividad del turismo en Medellín? Julio, nosotros el año pasado, pues sin cerrar del todo las estadísticas, tuvimos más de 1.800.000 turistas. Estamos hablando de un crecimiento muy grande, estamos hablando de más del 50% turistas extranjeros. En el tema del turismo, por supuesto, hay un tema de una actividad económica fundamental. Hoy tenemos en la ciudad, por ejemplo, las tasas de desempleo más bajas históricas. Nunca se habían registrado, alrededor de 7.3. Estamos hablando de una cifra muy importante por actividades económicas de temas de construcción, del tema de innovación, ciencia y tecnología, pero el tema de turismo juega un papel fundamental y temas de servicios. Usted sabe que hay dos externalidades, lo hemos hablado, hay unas muy positivas, hay otra y es a lo que yo no le llamo turistas, sino quienes vienen a hacer cositas malas y a eso los vamos a seguir persiguiendo. Pero definitivamente el crecimiento del turismo es una noticia muy importante para el país, una noticia muy importante para las ciudades y que abre unas fuentes de empleo muy importantes y crecimiento económico. Necesitamos turismo que agregue valor, yo soy claro en eso. Yo en uno de los operativos que hacía el viernes en el Parque Lleras, que es uno de los sitios que perdió hace unos años, veía que yo no oculto temas, todavía hay unas problemáticas grandes, a unas personas de otros países que venían aquí a buscar otro tipo de cosas. Yo le decía, no, para eso no han bienvenido acá. Y el que haga una cosa mal hecha va a ser judicializado. Al otro turista, el turista que sí viene a las cosas bien, es bien recibido, es querido. Pero Julio, por supuesto hay crecimiento, vamos a seguir creciendo más en temas de turismo y esta es una ciudad que en cierta forma hoy las tasas de desempleo que tiene se deben también en gran medida a este fenómeno que es importante y que ojalá sea replicado también en muchas otras zonas del país. Él es Federico Gutiérrez en 6AMW, alcalde de Medellín. Alcalde, feliz año y muchos éxitos. Julio, un abrazo, aquí rumbo al Alfonso Galvis, pista de atletismo, que vamos a anunciar la renovación total. Ya están avanzando las obras, ya hemos licitado prácticamente todos los proyectos, casi 8 billones de pesos en inversión de infraestructura y seguimos avanzando. Vamos por buen camino y a llevar a Medellín a otro nivel, Julio. Un abrazo, acá lo esperamos. Gracias. Allá estaremos, alcalde, muchas gracias.